En la clase anterior introdujimos ya el uso de contexto dentro de nuestras plantillas. Sin embargo, estuvimos viendo el caso en el cual cuando tenemos estructuras de datos que no son datos simples y queremos acceder o queremos recorrer dichas estructuras, todavía nos quedaba ver cómo hacerlo. A lo largo de esta clase vamos a continuar con dicha explicación y vamos a ver cómo podemos introducir el recorrer diferentes estructuras dentro de nuestras plantillas para poder acceder a los diferentes datos que éstas tienen. Vamos a ver cómo hacerlo. Nos encontramos una vez más frente a nuestro código y nos encontramos concretamente la situación en la que estábamos anteriormente. Es decir, tenemos esta estructura de datos que nos está viniendo desde la vista, se nos está entregando estas categorías, donde tenemos 3 elementos dentro de un array y estamos tratando de pintar dicha información dentro de nuestro template. Sin embargo, y si recordamos, lo que nos ocurre es que la información se nos queda pintada, se nos queda dada de una forma literal sobre el contenido de dicho objeto, mientras que nosotros lo que vamos a buscar es hacer recorrer dicho array para poder pintar los elementos, de tal forma que nuestras plantillas comiencen a cobrar más interés. Imaginad, por ejemplo, un listado de los diferentes posts, de las diferentes noticias, de los diferentes servicios que tiene una aplicación web y queremos listarlos para que el usuario pulse sobre ellos y luego acceder al detalle. Para todo esto nos va a servir, entre otros ejemplos, el poder recorrer nuestras estructuras. Vamos a ver cómo hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es volver a nuestra plantilla, y en dicha plantilla tenemos aquí la variable de categorías, el objeto de categorías que estamos pintando tal cual. Vamos a modificarlo y para ello vamos a crearnos una lista. Lo ideal sería que dispusiésemos, por ejemplo, de una lista tal que así, y ahora por cada elemento del array, pues nosotros pintásemos uno de estos li para mostrar la información, ¿no? Es decir, aquí tenemos pues elemento 1, tenemos elemento 2, tenemos elemento 3 y nosotros lo que vamos a buscar es, en lugar de pintar este elemento 1, este elemento 2 o este elemento 3 tal cual lo tenemos ahora mismo, lo que vamos a buscar es que se pinten tantos elementos como sean necesarios, tantos elementos como tengamos en nuestro array de categorías. Para ello vamos a recorrerlo y una de las cosas que tenemos que entender dentro de las plantillas es que no solo podemos pintar valores como estábamos haciendo anteriormente con las dobles llaves, sino que también podemos recurrir a diferentes estructuras. Vamos a poder hacer uso de ifs, vamos a poder hacer uso de fors, vamos a poder hacer uso de, en definitiva, diferentes estructuras de código que nos van a permitir darle mayor versatilidad a nuestras plantillas. Dentro de este punto es muy importante recalcar que estas estructuras de codificación son especialmente y específicamente destinadas para la gestión de la plantilla en sí, es decir, para lo que va a ser la visualización del contenido. Al igual que es importante no delegar acciones de visualización, es decir, que no son de lógica, a nuestras vistas, puesto que nuestras vistas deben incluir tan solo la lógica, también es importante que no acabemos delegando acciones de lógica a nuestras plantillas, ya que estaríamos ensuciando la estructura de nuestro código. Es muy importante siempre mantener esto separado. Si en algún momento encuentras algún tipo de duda respecto a dónde debes colocarlo, siempre piénsalo. Si es una acción lógica, si es una acción de lógica, debemos colocarlo en el views. Si es una acción destinada simplemente a pintar, a mostrar información, a la visualización, entonces debe ir
en el template. Evitemos visualizar elementos desde las vistas. Evitemos colocar lógica de comportamiento en los templates. Aclarado este punto, vamos a ver cómo podemos hacer las estructuras que nos van a permitir recorrer un elemento. Y es muy sencillo. Simplemente vamos a poder hacer uso, vamos a poder valernos de todas estas estructuras, pero vamos a tener que hacer una nomenclatura distinta. Si para pintar datos hacemos el mustache, la doble llave, para poder hacer estructuras lógicas vamos a hacer el mustache porcentaje. De esta forma vamos a poder incluir nuestras instrucciones, como por ejemplo pueden ser los bucles para hacer el recorrido de un elemento. Acudamos a nuestra vista y fijaos que estábamos pasando en el contexto nuestro elemento que era categories. Entonces podríamos indicar un bucle for categories, category in categories, es decir, dentro de del elemento categorías vamos a recorrerlo y vamos a llamar en cada iteración a la información obtenida, vamos a llamarla category. Esto es estructura de Python general, simplemente la expresamos a través de esta nomenclatura para poder expresarla, y aquí vamos a hacer el recorrido del bucle for. Para finalizar este recorrido indicamos que vamos a cerrarlo, es decir, end for. Y dentro escribimos todo lo que ocurre en la ejecución del bucle. Estamos haciendo un for each, es decir, estamos haciendo un por cada elemento que esté en categorías. Llámalo categoría y ejecútale lo siguiente. Y lo que vamos a hacer es un li de categoría. Y esto lo colocamos en el mustache, en la doble llave. Porque todo el código que estamos colocando aquí en el plantillado, entre la llave y el porcentaje, es la condición, en este caso el bucle. Posteriormente estamos volviendo a escribir código HTML y por ello vamos a especificar que lo que estamos escribiendo aquí, este category, es la información que estamos usando, no es un literal. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a comprobar el resultado. Perfecto. Fijaos cómo nos indica Code, Design y Marketing, que son los elementos que le estamos pasando en el contexto. Si el contexto fuese otro, hubiese un nuevo elemento, pues ahora habría 4. Estamos recorriendo la información para pintarla. De esta forma hemos podido ver un nuevo elemento dentro de nuestras plantillas, como son la inclusión de bucles. Además de bucles, podríamos también incorporar otro tipo de acciones, como por ejemplo podrían ser los condicionales. Recordamos, por ejemplo, que estamos pasando diferentes elementos y lo que vamos a hacer es, pues, por darle algún aspecto a lo que vamos a hacer, vamos a ejecutar algún condicional, vamos a hacer un if. Y si vamos a decir que si la categoría es code, pues vamos a destacarla. Vamos a pintarla, por ejemplo, en negrita. Entonces, dentro de este bucle for, podríamos incluir un statement de if, es decir, if category es igual a code, pues vamos a hacer, por ejemplo, un pintado en negrita de category. Cerramos la negrita, cerramos la lista.
Y podríamos indicar que en otro caso, else, pintamos lo que ya estábamos haciendo anteriormente. Nos queda cerrar el if. End if. ¿Veis cómo funciona? Siempre las condiciones o los bucles vamos a expresarlos con la llave y el porcentaje. Y la forma de escribirlos va a ser igual que como la escribimos en Python. Guardamos esta acción y como lo hemos hecho bien, podemos observar que code está en negrita, mientras que el resto se encuentran en normal, ¿no? No se encuentran en negrita. Para esto, si queréis, podemos ampliarlo para poder apreciarlo mejor. Code está en negrita, el resto no. Y nos está aplicando de esta forma correctamente nuestra estructura if. Muy bien, pues hemos dado otro pasito más en la gestión de nuestras plantillas. Sin embargo, todavía nos queda mucho por hacer en este campo. Será en los siguientes vídeos.